Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Exacto, estamos ingresando al momento estelar de este programa, el momento de nuestra entrevista del día, un momento que siempre nos invita a aprender algo nuevo, a ser mejores de lo que éramos ayer y aprender una gran cantidad de cosas que aquí te traemos a los mejores especialistas en cada materia que justamente vienen a compartirnos esos conocimientos que nos ayudan a ser una mejor persona. Hoy vamos a platicar con la coach ontológica Gaby Manrique y vamos a hablar del lenguaje ontológico, que esto podría sonar como algo que se contagia, mi querida Gaby, para los que no sabemos, pero que es mucho más sencillo y mucho más útil de lo que imaginamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gina. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, con un tema que, como tú bien dices, puede sonar como muy rimbombante. Ajá. ¿Y qué es eso? Y si hablas de contagiar, pues ojalá pudiéramos sí. llegar a contagiar esta corriente filosófica. Uh-huh. Y créeme que, bueno, las oportunidades y las posibilidades serían todas a favor, positivas y en un buen mood. Pero vamos a adentrarnos, ¿te parece, en el tema? Claro. Porque lo que yo quisiera es hacerlo sencillo. Vamos a hablar de lo básico, que tenemos que hablar de la ontología del lenguaje, para hacer algunos ejemplos para que tu audiencia le quede claro cómo le correspondería a cada uno accionar para abrir estas posibilidades. Claro. ¿Cómo podemos empezar a entender? Quizás primero que nos dijeras qué es ontología, para ya de ahí partir con la ontología del lenguaje. Vamos a partir de la descripción de la ontología, es el estudio del ser, el Ajá. estudio del ser humano. Ontos, ontología, el estudio del ser. Ajá. Y vamos a pasar al siguiente, que es el lenguaje. Uh-huh. La definición del lenguaje, pues, es esta capacidad que tenemos los seres humanos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Uh-huh. Pero, ¿qué es la ontología del lenguaje? Y antes de adentrarnos al tema, quiero acotar que la ontología del lenguaje reconoce al ser humano en tres dominios. Uh-huh. Tres dominios de los que ya hemos hablado anteriormente aquí cuando hablamos de las emociones. Ajá. Y estos dominios son cuerpo, emoción y lenguaje. Okay. ¿Y qué es la ontología del lenguaje? La ontología del lenguaje es esta corriente filosófica en donde pone de mayor importancia al lenguaje. Sobre estos tres dominios, digamos que el lenguaje lo pone sobre los otros como mayor importancia, en donde a través del lenguaje nos definimos los seres humanos. Ajá. Y la persona que somos. Fíjate qué interesante. El lenguaje es una herramienta que tenemos al alcance de nuestras manos. Uh-huh. Entonces, eso es una corriente filosófica donde el lenguaje es marcado como prioridad. Entonces, ¿el lenguaje podemos decir que nos construye, Gaby? Así es, así es. Tenemos los seres humanos la capacidad de reinventarnos, de reestructurarnos a través del lenguaje de una manera tan sencilla, porque no necesitas irte a estudiar, no necesitas irte a Harvard, es realmente que te comprometas con ello. Y para que lo entendamos un poquito mejor, como es una corriente filosófica, pues obviamente hay tres postulados fundamentales en la ontología del lenguaje. Y el primer postulado es que interpretamos al ser humano como un ser lingüístico. Ajá. ¿Ok? Es decir, somos y nos relacionamos con los demás a través del lenguaje. El lenguaje es una herramienta poderosísima, Gina. Lo vamos a ver más adelante. Es una herramienta poderosa que además la tenemos, como te decía, al alcance de nuestras manos. Ajá. Ese es el primer postulado. El segundo postulado es que interpretamos al lenguaje como generativo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el lenguaje tenemos la capacidad de generar una nueva realidad. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Solo con el lenguaje, no estamos hablando de ninguna otra cosa más. Uh-huh. Entonces, generar esta realidad lo podemos hacer en el qué decimos, uh-huh. cómo lo decimos, incluso qué nos decimos y hasta qué no decimos. Ajá. El lenguaje es poderosísimo y es acción. El lenguaje es acción. Genera. Te pongo un ejemplo. Cuando decimos te quiero, uh-huh. no solo estamos describiendo querer, uh-huh. sino estamos ejecutando la acción de querer.
Es importante, en algunos programas anteriores te hablaba yo de que sin acción no hay transformación. Claro. Esa es la principal premisa del coach, del coaching ontológico, ¿ok? Y la otra, el otro punto, el tercero, es que interpretamos que el ser humano puede construirse a sí mismo. Fíjate qué maravilloso, puede construirse a sí mismo con el lenguaje y a través de él. Entonces, estos son los postulados de esta corriente filosófica. Pero ¿a qué nos invita la ontología del lenguaje? Nos invita principalmente a reflexionar de manera consciente qué tipo de observador somos ante esto que interpretamos de manera personal como la realidad. Aquí quiero acotar una frase que seguramente ya han escuchado, que dice: las cosas no son como son, las cosas son como somos, como las vemos. Y de aquí partimos con la ontología del lenguaje. Suena pues poco complicado, suena con mucho postulado, con mucha definición, pero ¿cómo podemos ponerlo en práctica allí? Sí. ¿Ok? Decía yo en un principio, ¿qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? Yo quiero que participes conmigo en esto. ¿Cuántas frases no nos decimos que nos cierran las posibilidades de entrada? Que no solo las cierran, sino te quedas ahí, sin acción. Sí. Como por ejemplo, ayúdame con completar esta frase cuando se dice no puedo. Claro. ¿Qué podría ser? ¿No puedo qué? No puedo terminar una carrera. Okay. O sea, que es mucha distancia para mí, no puedo. Carrera pues no de sé, correr, un maratón, un medio maratón, exacto. 10 kilómetros, ¿no? Ok, no puedo. Entonces, con tu lenguaje, tú estás limitando tus posibilidades. No puedo, y constantemente te lo estás repitiendo. No puedo, y no hay intento. Ahí quedas estático, sin acción. ¿Cuál es la invitación que hace la ontología del lenguaje? A que con tu propio lenguaje abras posibilidades. Entonces, si yo te digo, ¿cómo pudieras abrir posibilidades con esta frase de no puedo correr una carrera de 10 kilómetros? ¿Cómo la abrirías? ¿Qué te dirías diferente? Pues que sí puedo, que quizás no llegue en primer lugar, pero que sí puedo terminarla. Exacto, más sin embargo, ese sí puedo, puedes incluso quedar ahí todavía. ¿Qué necesitas? La acción. ¿Cómo necesitas ponerlo en práctica? Diciéndolo. Entonces, a lo mejor sí puedo llegar a correr una carrera de 10 kilómetros si yo a partir de mañana corro medio kilómetro más. Y cada semana medio kilómetro más. ¿Sí me explico? O sea, no estás diciendo sí puedo, porque seguramente si te paras en la pista, pues no vas a llegar a los 10 kilómetros, pero requiere de tu parte una acción que empieza con el lenguaje, en donde ya te comprometes. Y hablábamos de estos 3 dominios. Cuando tú dices no puedo correr una carrera de 10 kilómetros, tu cuerpo evidentemente es como derrotista, no puedo, o sea, hasta las manos, no puedo. La emocionalidad pues es de frustración, ¿te fijas? Y el lenguaje pues básico, estamos hablando de ello, no puedo. Claro. En cambio, si lo modificas con tu propio lenguaje, abres posibilidades. Pues es que a partir de mañana voy a accionar y voy a correr. Me voy a preparar. ¿Te fijas? Claro. Cómo a tu cabeza le dices cosas absolutamente distintas y tu emocionalidad, por supuesto, va a cambiar porque vas a querer que sea mañana para intentar esos 500. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Otra frase a lo mejor que, yo estoy poniendo frases que son muy comunes, que se dicen las personas o nos llegamos a decir las personas. Es muy difícil. Ayúdame a completar una frase con es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué será? Comprarse un coche nuevo actualmente. Ok. Con ese lenguaje que te estás hablando, el cómo te estás diciendo, evidentemente cierras las puertas de manera inmediata. De hecho, la palabra difícil, ya per se, ¿no? Es totalmente negativa. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo aprender a practicar para cambiarlo? De entrada yo les digo, es muy difícil, cambiémoslo por no es fácil. ¿Te fijas? La esencia es
Sí. Fundamental, casi lo mismo. Ujú. Pero tú ya en tu lenguaje ya no dijiste la palabra difícil, Ajá. dijiste la palabra fácil. Claro. No es fácil. Ujú. Ujú. Entonces empiezas a abrir las posibilidades. porque Suena más posible. Suena más posible. Ajá. Exacto. No es fácil comprarse hoy en día un coche nuevo. Ujú. Me voy a dar la oportunidad de ahorrar de aquí a un año, Ajá. probablemente, o voy a pedir prestado a... Empiezas a hacer acciones, Claro. empiezas a accionar y lo que te dices suena absolutamente distinto. Pues sí, vaya que está súper interesante el tema y vamos a seguir aprendiendo y vamos a poner más ejemplos porque Sí. es increíble la cantidad de cosas que decimos y que deberíamos de cancelar en este mismo momento, mi querida Gaby. Así Pero es. antes vamos a obsequiarle un poquito de música a nuestro auditorio. ¿Cómo que se te antoja escuchar este sábado, Gaby? Pues mira, yo creo que para el tema me gustó una canción, un tema de Celine Dion que se llama I'm Alive. Ah, perfecto, pues vamos con Celine Dion aquí en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de vuelta, mis amigos. Vaya que el día de hoy estamos aprendiendo muchas cosas. Si ustedes nos acaban de sintonizar, les platico que estamos hablando de la ontología del lenguaje, cómo nos construimos gracias a la palabra. Y por supuesto tenemos a la experta en la materia, nuestra querida Gaby Manrique, que vaya clase la que nos está dando hoy, mi querida Gaby. Te decía ahorita mientras escuchábamos la música, muchas frases que de pronto decimos y que nosotros nos ponemos la soga al cuello, como aquella de estoy ahorrando para mi vejez. Y entonces, pues, está mal dicho, ahorrando para mi vejez, mejor decir estoy juntando dinero para vivir plenamente. Exactamente. Cuando me jubile, por ejemplo. Exacto. O vivir plenamente, porque Ajá. te voy a decir, dejas de vivir plenamente desde el momento en que estás pensando en ese futuro que todavía no llega. Ajá. Entonces sí. de ahí vienen las ansiedades. Ujú. Acuérdate, si futureas, si piensas siempre en el futuro, evidentemente el cuerpo llega a colapsar en una ansiedad, a sus niveles, ¿no? Vamos, eso se va a tratar ya en su momento. Y si estás viviendo en el pasado, ¿por qué no hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no vivió tanto tiempo? ¿Por qué se fue? Todo ese pasado te crea depresión. Ajá. Entonces, justo con tu lenguaje, fíjate todo lo que puedes generar, Ujú. pero cuántas cosas puedes abrirte como posibilidades, como por ejemplo en esta frase que me compartes, Ujú. aprovechar, Claro. no tu vejez, tu media edad, Ajá. tu edad adulta, tu edad ya entrando a los, ¿no? Ajá. Pero disfrutarla, porque estás pensando en el futuro. Ujú. Entonces no vives lo que tienes en el presente. Claro. ¿Cómo qué otra frase nos decimos que no deberíamos de decirnos, Gaby? Pues en este mundo que todo es como a las prisas, en donde queremos hacer todo, ¿no? No puedo con todo. Ajá. No puedo con todo y vas diciendo, yo no puedo con todo, hasta dices, no, yo no puedo con todo, ¿no? Lo que decíamos, el cuerpo habla, la emoción, ¿no? De la frustración de querer hacer, no puedo con todo. ¿Has escuchado algo que Claro. tenga que ver con esa frase? Sí, Como por sí, ejemplo... sí. Pues, por ejemplo, cuando, o el típico que dice, es que todo lo tengo que hacer yo. Y me siento saturado, y dicen, no puedo con todo, ¿no? Exacto, todo, porque aparte, ¿quién te dijo que tienes que hacer todo tú de Ajá, entrada, ¿no? sí, Ahí sí, hay que sí. reflexionar un poco. Entonces, vas a decir, vamos, lo mismo, entre comillas, pero con el lenguaje a manera de que te abra posibilidades. Y a lo mejor decir, no puedo hacerlo todo yo, decir, soy consciente, fíjate, soy consciente que no puedo hacerlo todo yo. Ahí hay un descanso. Ajá. Claro, porque eres consciente que no puedes, pues si no eres superwoman, Claro. ¿no? Y concluir tu frase diciendo, pero voy a priorizar mi lista de pendientes. Ajá. ¿Te fijas cómo el decir no puedo con todo, a decir soy consciente que no puedo con todo, Ujú. ¿no? Porque no se trata de cambiar la frase a lo positivo, Ajá. decir no puedo Sí con puedo todo, con- sí puedo con todo, porque Ajá. entonces nos hacemos el harakiri. Claro. Sino cambiar con tu lenguaje la frase que te relaje, que te permita accionar, porque ahí viene la acción. ¿Cuál es la acción? Hacer mi lista
y marcar mis prioridades. Claro. Una frase que se me hace que también nosotros nos hacemos el harakiri, mi querida Gaby, es el dinero se me va como agua en las manos. Exacto. O el dinero no alcanza. Ya es día de quincena y ya no tengo, a los 5 minutos que me pagaron ya se me fue todo. Y lo decimos constantemente y pues efectivamente sucede. Lo decretamos porque llega la quincena sucede. y todo se reparte. Claro, porque entonces no estás tomando acción ni responsabilidad. Si eso ya te está pasando constantemente, justo esa es la invitación de la ontología del lenguaje. Que tú aprendas a reflexionar de manera consciente qué tipo de observador eres, de esa interpretación de la realidad, de tu representación personal de la realidad o interpretación personal. Cada persona con lo que expresa habla de qué tipo de persona es. ¿Por qué? Porque entonces identificamos a alguien que es negativo constantemente, que entonces no puede, que entonces no es, que entonces es muy difícil, y te vas detectando en cuando dialogas con ellos cómo están en ese mood, ¿no? Y hacer el switch, justo el switch hace que de verdad, con una cosa que practiques, el chiste es que lo hagas consciente, porque a lo mejor, y es una frase hasta de las abuelitas, ¿no? El dinero se va como agua en las manos, ¿sí? ¿Estás completamente segura de que eso es así? Entonces, accionar distinto y decir, como no quiero, probablemente, ¿no?, que el dinero no me rinda, o sea, estamos hablando de que si no te está rindiendo, algo está pasando ahí, estás gastando de más, esa es la realidad. Como no quiero que el dinero no me rinda, a partir de septiembre, octubre, algo que te relaje, que no te exijas cosas que sabes que no vas a poder porque entonces viene el estrés. A partir de octubre voy a abrir una cuenta pequeña en la que voy a poner un cierto dinero, a ir depositando, me voy a comprometer. Fíjate cómo lo empiezas a hacer consciente y entonces un buen día vas a comprobar por ti misma que el dinero no se va como agua en las manos. Claro. Y que muchas veces nosotros ahora sí que decretamos futuros fatales, mi querida Gaby, como la típica que dice, es que yo no sé qué tengo, que a mí me tocan siempre los hombres borrachos. Ah, claro. ¿No? Claro. Entonces, pues sí, obviamente. Es que hay que echarle la culpa a alguien y generalmente es el de enfrente, ¿no? ¿Qué te dices? Yo siempre les pregunto, ¿qué te dices? ¿Por qué siempre te tocan los hombres borrachos? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? O dónde los buscas. Si vas al bar, pues, seguramente, ¿no? Es ahí donde trabajamos esta parte de lo que no se ha hablado, lo que no se ha dicho, para que entonces rompas con esos patrones y puedas verdaderamente decirte otras cosas. ¿Qué te dices? ¿Eso que te dices te duele? ¿Eso que te dices te cierra posibilidades? ¿Eso que te dices te enoja? No estás actuando para tu propio bien. Claro. Y esa es la invitación de la ontología. Fíjate, sonaba muy rimbombante. ¿Y qué voy a tener que hacer aquí? ¿Un diplomado? No. Tu lenguaje, que además, Gina, repito, porque es bien importante para tu audiencia, está al alcance de nuestras manos. Claro. Lo tenemos, lo sabemos. Sabemos que es fácil, sabemos que no, que difícil puede ser fácil si yo aprendo a utilizar mi lenguaje, el lenguaje a mi favor. Claro, y también saber que nuestro lenguaje puede dañar más que un cuchillo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Imagínate en el momento que ya haces consciente esta parte de tu propio lenguaje, una vez que lo haces consciente, ¿cómo puede impactar para tu entorno? Padrísimo, ¿no? Claro. Porque entonces no demeritas a alguien que está enfrente de ti, no juzgas a alguien que hace algún comentario, es permeable. Claro. El utilizar esta corriente filosófica de verdad se permea. Lo que sí es importante, trabajarlo en uno mismo primero. Trabajarlo y repetirlo. Esto se trabaja como cuando trabajas un músculo con las pesas, ¿no? Hay que darle, hay que ponerlo en práctica, hay que darle su tiempo. Y con el paso de esta práctica, llega un punto que lo empiezas a detectar en el de enfrente, en el de al lado, en el hijo, en la mamá, en los compañeros de trabajo, y lo ves distinto.
Claro. Pues vaya que hemos aprendido muchísimo este día, mi querida Gaby, y que por supuesto pues habrá muchas inquietudes, habrá dudas que pudiera tener nuestro auditorio. ¿Cómo te podemos encontrar? Está apareciendo aquí en la pantalla vías de contacto, pero para aquellos que nos escuchan a través de Mexiquense Radio, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo estás en redes sociales? Gracias, Gina. Bueno, pues ahí están mis redes sociales, pueden escribirme por WhatsApp. Y en este tema tan particular que de verdad es uno de mis favoritos, porque he visto esta transformación que tienen las personas una vez que lo hacen consciente, créeme, quisiera obsequiar para tu audiencia 3 sesiones de coaching para las primeras personas que llamen del programa y me escriban al WhatsApp, al teléfono que está apareciendo ahí en pantalla, y practiquemos la ontología del lenguaje, entendamos a fondo la ontología del lenguaje y bueno, avancemos en conjunto con este acompañamiento que hace un coach para de verdad que esto se vuelva un estilo de vida increíble. Así es, y pues que nuestras palabras embellezcan nuestro camino, mi querida Gaby. Así es, sin duda. Te agradezco muchísimo, hemos aprendido mucho este día. Ella es Gaby Manrique, coach ontológica. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, Gina, y quisiera cerrar para tu audiencia con una frase samurái, que me gustaría que a partir de hoy se la estuvieran como repitiendo, y es: haz de tu mente tu mejor amiga. Perfecto, buenísima la frase. Muchas gracias, Gracias, Gaby. Gina, gracias. Y ustedes, mis amigos, no se vayan, seguimos en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estás viendo Notifem.